Hola, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a iniciar la unidad número 2 con esta primer clase que tiene un nombre así medio llamativo, que son las lógicas subyacentes, ¿sí? En los sistemas de salud, en el funcionamiento de los sistemas de salud. Un poco la idea, vamos a explicar a qué nos referimos con estas lógicas subyacentes, ¿sí? En principio, vamos a poner todo esto junto. Cuando nosotros hablamos de lógicas subyacentes, primero tenemos que entender que el funcionamiento de los sistemas de salud se apoyan en determinadas cuestiones que tienen que ver, en principio, con cómo se ven los procesos de salud, enfermedad y cuidado, o sea, son de acuerdo a los paradigmas que yo tenga, de acuerdo a las ideas que yo tenga de salud, enfermedad y cuidado, ¿sí? También en cuanto a lo que es la política, ¿sí? Sobre todo las políticas sanitarias que tienen que ver con cómo se organiza el sistema de salud, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, ¿sí? Eh, y obviamente esas cuestiones articuladas es lo que vamos a denominar lógica subyacente, ¿sí? O sea que en estas formas de ver las organizaciones de los sistemas de salud vamos a encontrar, como ya hablamos en la unidad uno, factores que son más relacionados con los paradigmas en salud, de lo que es la salud, la enfermedad, el cuidado, pero fundamentalmente este atravesamiento de lo que es la política, ¿sí? La política como esa parte organizadora de los sistemas de salud. Vamos a ver que esas lógicas, ¿sí? Según cómo se jueguen dentro de lo que es el campo de la salud, van a configurar diferentes campos de la salud y por lo tanto diferentes sistemas de salud, diferentes formas de ver los sistemas de salud. Entonces, a eso nos referimos con lógicas subyacentes, o sea, a qué cuestiones están por ahí por debajo, ¿sí? Entonces, en esta clase un poco vamos a hacer un recorrido histórico, ¿sí? Y vamos a poner como punto de partida la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y antes de hablar de la Organización Mundial de la Salud, uno tiene que contextualizar, ¿sí? El surgimiento de la OMS. Entonces, si uno se pone a pensar cuándo surge la OMS, van a ver ahora más adelante que surge en el 46. Pero anteriormente a eso se estaba dando un conflicto bélico en el continente europeo, que es la Segunda Guerra Mundial, y que se extendió desde el 39 hasta el 45, ¿sí? Sin lugar a dudas, es uno de los conflictos armados más significativos de la historia, ¿sí? De la humanidad, porque según los estudios van, ¿sí? Desde 40 millones de muertos, en las cifras, digamos menos, hasta más de 100 millones en algunos estudios que son más pesimistas. O sea que estamos hablando de que en el lapso de 6 años, si un conflicto armado, eh, mató a 60 millones de personas promedio. A eso uno tendría que agregarle que más del doble de ese número, o sea, estamos hablando de 200 millones de personas, fueron afectadas por los conflictos bélicos, o sea, fueron heridas o fueron, digamos, vulneradas en su salud. Con lo cual, o consecuencia de lo cual, en el 1945 tenemos una Europa que está devastada, o sea, bombardeos, todas los países más importantes destruidos por efecto de esta guerra, ¿sí? Entonces, nos contextualizamos ahí. Luego del fin de la guerra, ¿sí? Ustedes saben que había dos grandes bloques o dos grandes alianzas, ¿sí? Una alianza conformada básicamente por Alemania, Italia y España, ¿sí? Y otro bloque u otra alianza conformada por Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, ¿sí? Estos últimos son los vencedores de la guerra. Bueno, cuando termina la guerra en el 45, fíjense, surge la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Conformada por estos países vencedores de la guerra.
Entonces, a partir del 45, la idea de la Organización de las Naciones Unidas es establecer una nueva organización mundial, ¿sí? O sea, un nuevo orden mundial, y en este sentido, ese orden mundial básicamente, ahora lo vamos a ver, pero estaba dividido en dos grandes bloques, ¿sí? Un bloque capitalista y un bloque comunista. La idea de las Naciones Unidas era restablecer la paz y el desarrollo del mundo, ¿sí? Y tratar de poder solventar o resolver los problemas que se habían generado en la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, ¿sí? En el 46, unos añitos posteriores, surge desde la Organización de las Naciones Unidas lo que hoy todos conocemos como Organización Mundial de la Salud. Y la idea en su constitución, ¿sí? O sea, en el acta de su constitución, plantea esta definición de salud que todos conocemos, ¿no? Como el completo bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Y ahí agrega algunas cositas más de esta constitución, que es sin distinción de raza, sexo, ideología política. Y en este sentido, la Organización Mundial de la Salud tiene una pata muy fuerte porque fíjense que ahí dice que las personas deben gozar de salud para garantizar el desarrollo y la paz en el mundo. O sea que la Organización Mundial de la Salud surge de alguna forma como para organizar estrategias frente a lo que fue la devastación que se generó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ahora bien, cuando se constituye la Organización Mundial de la Salud, ustedes saben que esta organización está conformada por lo que se llaman representantes de Estados miembros, o sea, los países que forman parte de la OMS, eh, digamos, proponen especialistas en salud y sobre todo políticos para integrar ese comité directivo de la Organización Mundial. En ese comienzo de la Organización Mundial de la Salud rápidamente empezaron a haber debates, ¿sí? Fundamentalmente centrados en cómo se logra este completo bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad, ¿sí? Entonces, ahí uno tenía personas que planteaban diferentes ideas de cómo lograr esto. Poco como recién decíamos, estos debates sobre cómo llegar a este nivel de salud que se planteaba en la definición de la OMS, en realidad también encubría otras diferencias u otras tensiones. Fundamentalmente, uno sabe a partir de lo que son la reconstrucción histórica que en el momento en donde se finaliza la Segunda Guerra Mundial comienza otra tensión y otro conflicto no tan explícito, ¿sí? Entre estos bloques comunistas, ¿sí? Representados básicamente por Rusia, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los Estados Unidos, en cuanto a, digamos, cuál va a ser el modelo económico que va a imperar en el mundo. Entonces, en esta guerra fría, en estas cuestiones de competencias entre estos dos bloques, también esto se debatió dentro de la OMS. ¿Sí? Vayamos un poco, no voy a extenderme mucho, suelo a veces dar un cuentito bastante largo, voy a tratar de ser corto. Eh, Vamos a ver el tema del rol de los Estados Unidos dentro de la OMS. Uno tiene que pensar varias cosas en relación a esto. Primero, que Estados Unidos es uno de los países o es el único país que se propone como el que es capaz de reconstruir una Europa devastada en todo sentido, económico, digamos, social y de salud, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos no tuvo digamos, ningún territorio afectado por la guerra, ¿sí? Salvo Pearl Harbor, pero bueno, pero eso es otra cuestión. Eh, si uno plantea que la Segunda Guerra Mundial se dio dentro de dentro del continente europeo, la pregunta es cuáles fueron los motivos por los cuales un país de América ingresa a un conflicto armado. O sea, en ese momento no estaban bien claras las situaciones. Sí sabíamos que Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial por una supuesta amenaza,
de ataque a Estados Unidos, o sea que nunca se concreta, pero que, digamos, Estados Unidos, con el solo hecho de interceptar esa amenaza a través de unos mensajes de espías, eh, la idea es que Estados Unidos plantea que está siendo amenazada sobre todo por la Alemania nazi, entonces se involucra en la guerra. Otro de los puntos que hay que tener también del porqué de Estados Unidos incorporándose a la guerra tiene que ver con la crisis financiera que Estados Unidos tiene en el 30. Estados Unidos es un país que básicamente se quebró en 1930 en esa crisis financiera de Wall Street y que le costó mucho empezar a desarrollarse. Y hay un indicador puntual que plantea que cuando Estados Unidos está en situación de conflicto bélico, la economía tiende a reactivarse y hay menos conflictiva social interna. O sea, cuando un país está en guerra con otra persona, lo que suele pasar es que se activa la industria, ¿sí? Y también hay menos quejas de la gente. Y esto es lo que pasó con Estados Unidos. Imagínense que Estados Unidos, todo lo que es la industria de aviones, tanques, barcos, ¿sí? Todo lo que es industria bélica, no solo para combatir en la guerra, sino para también vendérsela a países que por ahí no podían fabricarla, la economía empieza a recuperarse, ¿sí? Después de varios años, más de 10 años de que estaba media achatada saliendo de esta quiebra. Entonces, fíjense cómo estas cuestiones empiezan a demarcar un poco lo que es el rol de los Estados Unidos dentro, o en primera instancia, dentro de lo que es la guerra, ¿sí? Y después el rol que trata de tener, y de hecho lo tiene, en la posguerra. Entonces, dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos fue un actor muy fuerte, ¿sí? Tan fuerte que en esas tensiones con otros países, como por ejemplo Rusia, hace que Rusia en esos años se vaya de la Organización Mundial de la Salud. Entonces queda Estados Unidos disponiendo lo que va a ser este restablecimiento de la salud a nivel mundial, o sea, por dónde pasa esta cuestión del completo estado de bienestar, ¿sí? Y para Estados Unidos la respuesta va a ser relativamente simple. El modelo tecnológico, lo que también se llama modelo médico hegemónico, en algún aspecto, va a ser el paradigma, o sea, va a ser el modelo con el cual se logre este completo bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Y fundamentalmente este modelo tecnológico va a tener dos como puntales, que es el desarrollo de tecnología médica, ¿sí? En cuanto a instrumentos de diagnóstico, en cuanto a lo que son tecnologías de instrumentación quirúrgica o de cirugías, y también otra gran pata que va a ser la industria farmacéutica. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Y usted me va a decir, profe, sí, pero ¿cómo es esto? Yo les voy a citar dos cuestiones que fueron centrales en ese momento. No me voy a meter mucho en esto, pero eh, el rol de Estados Unidos fundamentalmente se va a quedar representado en estas dos cuestiones. Uno es el famoso informe Bush, sí que no es el presidente que tuvieron hace poco, sino que es anterior, estamos hablando del 45, en donde se planteaba que digamos, la recuperación económica de los Estados Unidos se daba fundamentalmente cuando se desarrollen ciertos conocimientos científicos relacionados, fíjense en este párrafo, con la salud, centrado fundamentalmente en nuevos productos y nuevas industrias. Ahí está el modelo tecnológico, esos productos que yo les podía vender a la Europa, ¿sí? Y por el otro lado el desarrollo de nuevas armas, ¿sí? Porque aunque no estuviésemos en conflicto bélico, o sea, la guerra mundial había terminado, Estados Unidos tenía que desarrollar ciencia a favor de lo que es la defensa de los Estados Unidos. Entonces, el informe Bush es algo interesante porque Vannevar Bush es como el ministro de Ciencia y Técnica de esos momentos, ¿sí?
del presidente Roosevelt, aunque el informe después se lo plantea, se lo lleva Truman, que es otro presidente. Estamos, o sea, los Estados Unidos, cómo empieza a recuperarse en tiempos de paz de esta crisis económica, bueno, desarrollando tecnologías y medicamentos y desarrollando armas, básicamente. El otro punto del rol de los Estados Unidos en esta recuperación tanto de Europa y de la salud se plantea a partir de lo que se denominó Plan Marshall, que es un plan de reconstrucción de Europa, en donde Estados Unidos se posiciona como el único país capaz de ayudar a Europa con medicamentos, o sea, con salud, con alimentos, ¿sí? Y fundamentalmente ese plan está destinado a lo que se llama Europa Occidental, o sea, a los países, digamos, del muro de Berlín de lo que era el muro de Berlín para este lado, ¿sí? Y que dejaba por fuera a Rusia. Entonces, esto también es llamativo, o sea, el plan Marshall lo que hace es, a partir de los Estados Unidos, ayudar a Europa, pero, digamos, ya ahí en esta cuestión de la Guerra Fría y de los bloques comunista-capitalista, es como que, no, Rusia que se las arregle. Y Rusia también había sufrido los embates de la guerra y aparte había sido decisivo en la victoria. Pero fíjense cómo a los poquitos años, estamos hablando del 47, o sea, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se plantea como este recuperador de Europa, que en realidad es la recuperación de su economía, y por el otro lado, afectar a Rusia, que era su archirrival en estos dos bloques. Incluso, esto nos toca a nosotros particularmente porque Argentina tenía la capacidad de ayudarnos. Nosotros éramos productores de alimentos, de tecnología en ese momento, sin embargo tenemos un bloqueo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el único que le podía vender estas cosas a Europa era Estados Unidos. Entonces, ustedes me empiezan a decir, bueno, profe, pero entonces está todo mezclado, o qué tiene que ver esto con los modelos de salud. Bueno, fundamentalmente, los primeros años de la Organización Mundial de la Salud va a establecer como modelo eje, en donde todos los países tenían que imitarlo, el modelo que había presentado Estados Unidos. O sea, esto es el modelo tecnológico, ¿sí? Y ese modelo tecnológico ya tenía un antecedente, ¿sí? Que era el modelo, bueno, que vamos a ver en la próxima diapositiva, que es el modelo de las colonias. Pero vamos a ver qué se entiende por modelo tecnológico. Después de este breve recorrido histórico, mucho más larga la cuestión. ¿Sí? Entonces, el modelo presentado por Estados Unidos fundamentalmente es un modelo que centra su interés en la tecnología y en la producción de medicamentos, en lo que llama industria de la salud. Es un enfoque primariamente curativo y secundariamente preventivo, o sea, primero está curar la enfermedad y después prevenir. Hay una centralidad del rol del médico y del hospital, ¿sí? Se ve la enfermedad como disfunción orgánica, de hecho, las estrategias de diagnóstico, intervención y tratamiento están focalizadas en lo que es la enfermedad orgánica nada más. O sea, los pacientes son receptores pasivos, o sea, no tienen ningún tipo de participación. Y este modelo, como recién decíamos, está relacionado con lo que se llama modelo de salud de las colonias. ¿Sí? Las colonias son aquellos territorios conquistados por estos países desarrollados. Por ejemplo, digamos, hay colonias inglesas, hay colonias francesas, ¿sí? Españolas. Entonces, básicamente, ese modelo tecnológico estaba prefigurado en esta cuestión del modelo de las colonias. ¿Sí? ¿Cuál era el modelo de las colonias? Y un poco era esto, ¿sí? El modelo de las colonias suponía en un contexto, digamos, de pobreza, de devastación, como aparecía en Europa, hospitales de última tecnología, centralizados con todas las especialidades, mientras que en el resto, alrededor de todo eso, había extrema pobreza. ¿Sí? Esto es lo que pasa y lo podemos seguir viendo como remanentes en algunos lugares, por ejemplo en la Argentina. En la Argentina nosotros seguimos teniendo esos mega hospitales, ¿sí? Centralizados, y esto es una lectura de lo que es el modelo de las colonias, o sea, esos lugares que tampoco eran para todos, sino que eran para determinadas personas. ¿Sí?
Entonces, un poco no son diferentes, sino que el modelo de las colonias básicamente es el modelo tecnológico y eso es lo que querían en una primera instancia aplicar a Europa para que se vaya recuperando. La idea era esto que yo recién les decía, o sea, tener un mega hospital con todas las tecnologías y las especialidades médicas, pero que solo eran accesibles a una porción muy pequeña de la población, o sea, a un sector que se denomina la aristocracia de esas colonias, o sea, la gente que tenía plata podía acceder a eso. ¿Y qué pasaba, digamos, con la demás gente? Bueno, o sea, con la gente pobre. Bueno, fundamentalmente la asistencia por parte de lo que es la población más vulnerable o más pobre se daba a través de lo que son las campañas de salud pública, que no tienen nada que ver con sistema de salud público, sino que las primeras campañas de salud pública fundamentalmente estaban basadas en la inmunización. O sea, yo tenía que vacunar a la gente, digamos, a la mayor cantidad de gente, para que no sea un foco de infección y de enfermedad y que eso pueda trasladarse a todo el mundo, o mejor dicho, a todas las clases privilegiadas. ¿Se entiende? O sea, yo vacuno a los más pobres, o sea, trato de que no se enfermen tanto de esas enfermedades que me pueden enfermar a mí que tengo recursos y nada más. ¿Sí? En algunos documentos de la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de ese modelo, la OMS plantea que esos grandes centros en el medio de un contexto de pobreza se llamaban los palacios de la enfermedad, ¿no? O sea, pero ahí básicamente el acceso lo tenían solo la gente que tenía recursos, ¿entiende? Entonces, este modelo centralizado es el modelo un poco de las colonias. Muy bien. Cuando uno empieza a plantear esto y dice, bueno, está bien, perfecto, la Organización Mundial de la Salud toma para cumplir con esta meta de salud el modelo tecnológico, la pregunta es, bueno, pero ¿qué efectos tuvo o qué resultados tuvo? Y lo cierto es que uno de los caballitos de batalla de este modelo estaba relacionado con la erradicación de ciertas enfermedades que producían, digamos, la devastación en grandes poblaciones, sobre todo en las más pobres. Se supone que a través de este modelo se desarrollaron medicamentos, tanto vacunas como antibióticos y otros tratamientos para combatir la malaria, la viruela, la tuberculosis, el sarampión, ¿no? La fiebre amarilla. Entonces, se supone que gracias a estas grandes campañas de salud pública, gracias a estos desarrollos de la industria farmacéutica, habíamos erradicado este tipo de enfermedades. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, este modelo empezó a mostrar sus falencias. Y esas falencias desembocaron en una crisis. Y esa crisis se dice que es la famosa triple crisis del modelo tecnológico médico hegemónico. Esa crisis se debió a tres cuestiones fundamentales: una crisis de costos, una crisis de eficacia y una crisis de accesibilidad. ¿Sí? Obviamente la crisis de costo estaba relacionada con la plata que salía, o sea, con el dinero que salía poder sostener esta tecnología y tener medicamentos disponibles para una población que se presentaba cada vez más necesitada y más enferma. O sea, tengo una gran cantidad de población muy enferma, de los cuales necesito comprar medicamentos, sobre todo el sector privado, ¿sí? Es el que se encarga de producir estas medicaciones, y un Estado se la tenía que comprar al privado para dárselas a la gente. Y esto es un poco ya lo vimos, creo que lo vimos en otras clases. Eh, digamos, estas cuestiones de lo que es los estados, lo que se produce es un endeudamiento de los estados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no tengo plata, yo soy un país pobre, o sea, y tengo una población enferma, ¿sí? Una de las cosas que tengo para generar recursos es pedir plata. Entonces, un poco ese era el sistema que se generaba. O sea, si yo no puedo producir dinero para comprar medicamentos, para dárselo a la población, lo que tengo que hacer es endeudarme.
Muchos de esos estados se endeudaban hasta tal punto que no podían tomar más deuda, entonces quedaban sin posibilidad de financiamiento y esto hacía que la gente seguía enferma, o sea, porque se seguía enfermando la gente, quedó un montón de gente sin posibilidad de cobertura. Fíjese cómo la triple crisis en realidad está toda entrecruzada. Esto ya lo vimos por eso en la primer clase, ¿no? Como una nota paradigmática, ¿sí? O sea, en el mundo, ahora vamos a ver la otra nota, no todos tienen acceso a la medicación necesaria. De hecho, nosotros hoy estamos viendo muy de cerca los muertos productos del coronavirus, pero también a veces lo que no sabemos es que pasa esto, o sea, hay 17 millones de personas que mueren por año por falta de acceso a medicamentos, son personas que están enfermas, ¿sí? Y que ahí no tienen la posibilidad de medicamentos, porque no hay plata, ¿no? Este es otro informe de la Comunidad Europea, ¿sí? Que plantea estas cuestiones de los gastos innecesarios en salud por sobrediagnóstico. ¿Ah? Entonces, por un lado tenemos costos, o sea, la tecnología médica es cada vez más costosa y eso no se traduce en lo que ahora vemos, que es la eficacia. O sea, bueno, gasto mucha plata, pero me va a servir. Y lo cierto es que, digamos, este modelo tecnológico tiene la crisis de eficacia porque estas enfermedades que se suponían erradicadas, o sea, que no existían más, empezaban a aparecer, pero empezaban a aparecer en determinados contextos, y esos contextos eran en los contextos de pobreza, ¿sí? O sea, mientras que esas enfermedades en los países más ricos y desarrollados empezaban a erradicarse, lo cierto es que el mundo empezaba a estar cada vez más pobre, ¿sí? O sea, vamos a ver más adelante la concentración de recursos, vamos a ver que el mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, aparece un fenómeno de la pobreza, o sea, el aumento de la población mundial y el aumento de la pobreza hacen que, digamos, muchas personas se enfermen de algunas patologías que se consideraban erradicadas, o sea, vuelve a aparecer la malaria, el sarampión, la tuberculosis. Y el otro punto también es los cambios en los tipos de enfermedad que empezaban a presentar la población, ¿sí? Si bien por un lado el modelo tecnológico fue eficaz para erradicar enfermedades de tipo infecciosas, ¿sí? Los nuevos hábitos que las personas empezábamos a tener, sobre todo después de la década del 60, el 70, con el avance de la tecnología ya en lo que era el ámbito doméstico, ¿sí? Ni que hablar después de los 90 y ni que hablar ahora, en estas cuestiones del avance de la tecnología, aparecen otras enfermedades que son resultado de los estilos de vida, ¿sí? Del sedentarismo, del estrés, bueno, de enfermedades como lo que es productos de la hipertensión, de la obesidad, todas esas, digamos, enfermedades, el modelo tecnológico no tiene vacuna, o sea, no hay vacuna contra la obesidad, ¿sí? Entonces, ahí un poco el modelo tecnológico empieza a hacer agua, junto con esto, bueno, que les decía de la pobreza en aumento en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos, ¿no? El mundo aún convive con la tuberculosis, que suponía que este modelo tecnológico había erradicado, ¿sí? Bueno, acá tienen otro recorte de lo que es la malaria, ¿sí? Aquí tienen otro, ¿sí? Y el último punto, que en realidad son crisis, pero que son tres factores que están asociados unos con otros, creo que eso queda más que claro, o sea, el tema de estos centros de salud, digamos, que por más que algunos estados puedan haber abierto al resto de la población, por ejemplo, instaurando un sistema público de salud. Recordemos que, por ejemplo, en Argentina la reorganización del sistema público de salud se la debemos a Ramón Carrillo, el doctor Ramón Carrillo, que es el ministro de salud del general Perón, y es aquel que empieza a organizar un sistema público de salud, porque antes estaba todo fragmentado. Entonces, por más que haya estados que
hayan tomado estos palacios de la enfermedad y empezarlos a armar en sistemas de salud, como lo entendemos hoy, la idea es que, digamos, a nivel mundial, muchas de las personas quedan sin posibilidad de acceso, ¿sí? O sea, no es suficiente lo que son los sistemas de salud actuales para cubrir las necesidades de toda la gente. ¿No? Entonces, estas personas que no pueden tener acceso, por lo tanto se enferman y enferman a otras personas, o sea que la carga de enfermedad en la población aumenta, los sistemas no dan abasto, ¿sí? Sobre todo si también hay una tendencia en muchos lugares también a cerrar o a privatizar esos sistemas, y de hecho los informes de la Organización Mundial de la Salud plantean esto, ¿no? Que la mitad, digamos, de la población mundial no tiene acceso a servicios sanitarios. Estamos hablando de 4.000, 3.500, 4.000 millones de personas no tienen acceso a un sistema sanitario adecuado. Es algo significativo. Esto es algo de la OMS, pero de México. Por ejemplo, en México el 45% de los ingresos que tiene una persona se van en gastos de salud, o sea, en lo que se llaman gastos de bolsillo, ¿sí? Bueno, y ahí plantea esto, que hace que la gente no pueda acceder a un centro de salud. ¿Sí? A nivel mundial es esto, perdón, a nivel de las Américas, 3 de cada 10 personas no tienen acceso a un sistema de salud, por razones financieras, ¿no? O sea, que fíjense, cuando uno se instaura el modelo del hospital, el modelo asistencialista, el modelo en donde las personas tenemos que ir al hospital a atendernos, pues esa es la única forma de pensar la salud y la enfermedad, ¿sí? Y a partir de ese modelo hay ciertos sectores que se benefician, pero las grandes mayorías, digamos, se perjudican. Bueno, esto es un poco una lógica de la cual puede funcionar un sistema de salud. ¿Se entiende? O sea, si para mí la idea de un sistema de salud es meter mega hospitales para que toda la gente vaya ahí, voy a tener un paradigma de salud y una política de salud acompañado a eso. Vamos a ver las clases que vienen que este es uno de los modelos, pero a partir de la crisis que se presentó van a empezar a surgir otros modelos alternativos, en donde ahí se van a pensar otras lógicas, otro tipo de políticas en salud y otro tipo de organizaciones de los sistemas de salud. Así que bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda pueden hacerla a través de la plataforma y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego.